Buenas tardes. Siendo las 5:03 del 20 de octubre del 2021, damos inicio al webinar de hoy. Mi nombre es Leonardo Coy, soy instructor del SENA Centro Austin, líder de la Escuela del Empaque, y en representación de el SENA y de la Escuela del Empaque, les doy las gracias por asistir a nuestro evento de metodologías de diseño para el desarrollo de productos poliméricos. En esta ocasión nos va a acompañar el instructor Andrés Fernando Caicedo Pineda, quien es un diseñador industrial y tiene experiencia en el SENA 11 años y en su vida profesional total 15 años, trabajando en publicidad y en diseño de productos. El SENA Centro Austin ha comenzado a emitir esta serie de webinars en la cual muestra las tecnologías medulares con las cuales trabajamos. Nosotros queremos, alrededor de los empaques, hacer unas capacitaciones y un fortalecimiento de la cadena de valor de este importante sector de la industria. Comenzamos con la ideación, con las metodologías de diseño, con los materiales que se deben de seleccionar. Luego vamos a trabajar con el diseño de los útiles y herramientales. Fabricaremos también los útiles que se requieran para algún empaque en particular. Luego estaremos hablando de los procesos de transformación de plásticos, de la caracterización de plásticos, de la validación ya del producto como tal, de tal manera que podamos dar respuesta a las inquietudes que tienen los empresarios y el sector académico con respecto a los empaques poliméricos. Este inicio de webinar pues ya contó con una serie de temas que fue el desarrollo de empaques, ya trabajamos procesos de coextrusión, procesos de impresión flexográfica, hemos trabajado industria 4.0, hemos trabajado materiales compuestos, hemos trabajado ensayos a los productos poliméricos, y todas esas conferencias están disponibles en el canal YouTube, cuya dirección está promocionada en la citación o en la invitación que le hicimos hoy mediante el correo electrónico. Ahí pueden encontrar en ese canal, por favor suscribirse a él, y van a estar pues siempre viendo y atentos y enterados de cuál es nuestra oferta de capacitaciones y nuestra oferta de servicios tecnológicos. Andrés Caicedo entonces nos va a hablar, y les pido por favor que hablen unos pocos segundos para poder iniciar la charla. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Como decía Leonardo, mi nombre es Andrés Caicedo, diseñador del Centro Austin. Como profesión, pues diseñador industrial, acompañando a esta familia SENA ya 11 años en la parte de formación profesional, con los muchachos de diseño de productos industriales. Inicialmente nuestra formación era un programa tecnólogo que se llamaba diseño industrial. Luego fue cambiado a diseño de productos industriales y ahora estamos con un programa de formación de modelado 3D para la industria. De esa es mi experiencia desde el campo pues, educativo, también como docente universitario, y también el trabajo como en la experiencia laboral, el diseño de productos plásticos, metálicos, metalmecánicos, y toda la parte pues de desarrollo de stand y material POP. Mi experiencia en los últimos años se ha centrado en este campo, en el tema del sector del plástico, ya que pues nosotros contamos en el Centro Austin con una gran planta que tiene diferentes procesos de transformación, y pues también tenemos otros programas de formación asociados a esta línea medular que pues trabaja todo el tema de transformación, diseño de moldes, y nosotros que ensamblamos este círculo que tiene que ver con el desarrollo de productos. Como lo ven en la diapositiva, hoy vamos a hacer un camino, vamos a ver una historia, vamos a recorrer una
mundo que nos habla de las metodologías de diseño y vamos a meternos en un campo específico que tiene que ver con una propuesta de desarrollar una metodología propia o por lo menos acercarnos a una propuesta de metodología para el desarrollo de un producto polimérico, ya que pues como pues en algunos académicos a través de la historia pues plantean que para organizar la empresa y para innovar principalmente en el campo comercial es necesario pues un paso a paso. Entonces, este abordaje que vamos a realizar principalmente nos permite ver de manera global las metodologías y luego centrarnos en elementos muy técnicos de la producción de productos poliméricos. Bueno, recuerden llenar sus asistencias. La idea es que tengamos todos información, podamos contactarnos con ustedes y hacerles llegar más información sobre este webinar. Bueno, aquí tenemos un índice que nos va a ir orientando a través de toda esta presentación, en donde vamos a ver pues básicamente la definición de método y metodología, cada uno pues dentro de uno que engloba al otro. Vamos a ver el surgimiento, la historia de estos métodos de diseño, ¿sí? Y cómo ellos fueron trazando como unas diferencias en distintas épocas, valga la redundancia, en distintas épocas, van mostrando cómo la misma empresa tiene unas necesidades propias y el contexto obliga a que estas metodologías se apliquen, en unos casos forzosamente y en otros fortuitamente, o sea, algo que ha pasado de una necesidad que, por ejemplo, hablando un poco con el tema actual, el tema ambiental, son necesidades que se generan en los entornos, en nuestros contextos, en nuestras playas. Entonces eso hace que forzosamente pensemos en unos nuevos métodos como el ecodiseño, por ejemplo, e implementarlos en el proceso de desarrollo de productos. Luego de que veamos esta parte histórica, que también se relaciona con el punto 3 de las metodologías de diseño en los procesos de gestión de innovación. Importantísimo este punto 3, porque en la innovación es lo que busca toda empresa. La idea de innovar y hacer un producto sostenible es lograr que además de que el producto tenga un elemento diferenciador, un elemento nuevo, que sea innovador y que se venda, ¿sí? Entonces esa palabra innovación, tomada desde ahí con diferentes teorías, con diferentes expertos teóricos de la academia, como lo mismo haciendo como un paralelo con esa temporalidad y cómo cada una de esas metodologías empalma en la industria. Hay un cuarto punto que habla sobre la metodología para el desarrollo de un producto polimérico y es donde ya nosotros vamos a ver lo global de esas metodologías, pero entonces vamos a separarnos un poco de ellas, viendo en dónde nosotros incorporamos aprendiendo, ¿no? Porque es como el proceso de la ritualidad y el proceso del tiempo y de las experiencias nos dejan como un aprendizaje. Entonces el producto polimérico, la metodología para el desarrollo de este producto polimérico toma esos antecedentes y propone uno completamente, no nuevo, pero sí uno que vislumbra la innovación desde otro punto más técnico, más práctico. Y finalmente una parte 5 que habla sobre las experiencias en el desarrollo de producto en nuestro centro Astin. Nosotros con diferentes diseñadores que han pasado, que han sido instructores en la mayoría y con necesidades también de la industria, hemos desarrollado unas experiencias que nos brindan de manera de primera mano esta idea de implementar estas metodologías. Ok, entonces vamos a dar inicio a unas preguntas que nos van a orientar, que nos van a contextualizar, que nos ubican dentro de esa idea de lo que nos pretende llevar este webinar. Entonces nos dice cuál es la metodología para el desarrollo de un producto polimérico, o sea, cuál sería esa estrategia.
¿Qué es lo relevante cuando se están diseñando piezas plásticas? ¿Qué deberíamos nosotros tener en cuenta siempre cuando se va a elaborar un producto plástico? ¿Qué experiencia formal le está ofreciendo al público? Creería que las dos primeras preguntas están más ligadas como al desarrollo del proceso, ese método, ¿sí? Y qué vamos a tener en cuenta cuando vamos a poner ese producto, sobre todo en el momento de fabricarlo, ¿sí? Pero esa experiencia formal que usted como empresario o como una persona que se está formando en diseño quiere proponerle al mundo, ¿no? Entonces, y ahí nos vamos a abrir bastante porque usted qué le está ofreciendo nuevo, qué experiencia, ¿no? Y se habla es desde esta idea más que desde lo funcional, más desde lo ergonómico, digamos que se ha atravesado todo eso, más que de la usabilidad incluso, nos centramos en eso, en esas experiencias y eso es lo que compramos, ¿no? Finalmente. Luego tenemos a este lado cuáles son los detalles de diseño que se deben tener en cuenta para producir una pieza plástica según el proceso. Ellas son como muy aterrizadas, pues venimos del más amplio de esa conceptualización metodológica y aterrizamos a un elemento muy práctico, que cuáles son esos detalles cuando yo voy a diseñar un producto polimérico. ¿Cuál es el polímero que permite la forma proyectada y es el más apropiado para las exigencias del diseño requerido? Normalmente eso se hace al final del proceso o en la escuela, digamos, y vamos a ver un poco de estas metodologías, muestran como un paso a paso y en un punto final se toman estas decisiones que nuestra propuesta de metodología quiere cambiar, ¿no? Quiere darle una vuelta y proponer desde esta iniciativa, desde estos materiales. ¿Y cuál sería el proceso de fabricación adecuado para los requerimientos de este producto que hemos pensado? Bueno, inicialmente es importante, como decía acá en la diapositiva, puntualizar a qué nos referimos cuando hablamos de metodología, método y técnica, ¿sí? Entonces, para muchos que estén escuchando la charla, es fácil entender la definición pues, puntual de la metodología y del método, y para otros que se están formando en este campo, tal vez no. Una metodología es la ciencia que estudia el conjunto de los métodos, donde estos son procedimientos que se siguen para investigar algo utilizando herramientas o instrumentos. Vámonos a la vida real. Yo voy a desarrollar en el campo, digamos, de la panadería, un pan. Entonces, para hacer el pan, tengo varios métodos, ¿sí? Y utilizo estos diferentes herramientas, ¿sí? Puede ser distintos tipos de levadura, distintos tipos de leche, voy a utilizar agua, en algunos puedo utilizar mantequilla, aceite, en fin, y esas herramientas yo puedo tener unos métodos, dentro de esa metodología amplia que los voy aplicando para tener mi resultado, que sería un pan. Esto no obliga a que las metodologías como tal no se puedan cruzar, no se puedan hacer unas variantes, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el ejercicio pues histórico, ¿no? Que se ve muy claro cómo se han ido cruzando. En la RAE hay una definición del método, ¿no? Que se define como el modo de decir o hacer con orden, modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. Obra que nos enseña elementos de una ciencia o arte, ¿no? Ese método es ya un punto lógico, estratégico, una orientación secuencial que también nos pone dentro de una ciencia, ¿no? Entonces ya nos establece una estructura muy clara. O bien el procedimiento que se sigue en las ciencias para enseñar un concepto. Todas estas definiciones tienen un factor en común. Todas se refieren a la forma estructurada de cómo se gestiona y canaliza el conocimiento. Y entonces dentro de esa lógica es la cual nosotros vamos pensando en concebir un proyecto nuevo, concebir una forma, un paradigma nuevo en el desarrollo de productos. Entonces, el diseño como tal, el designar a un objeto con un nombre, requiere un pensamiento, una estructura que en las diferentes metodologías logra su resultado aplicando una secuencia.
Entonces esa ciencia, esa estructura metodológica, pues tiene unos órdenes y no quiere decir que estos métodos sean rígidos o que yo no pueda salirme de una idea metodológica. Entonces acá en nuestras imágenes vemos como el producto polimérico también para ese desarrollo en el campo de la manufactura también tiene un método para su fabricación. Y para pensar y para concebir el producto polimérico vamos a ver que esta metodología confluye o en algunos puntos también se ve choca con el tema en el diseñador y el ingeniero, ¿no? Entonces el diseñador tiene estos métodos conceptuales grandes, amplios, y llega a una empresa en donde fabrican un producto polimérico puntual, pongámosle un contenedor, un envase, un tarro, parte de un blister, un empaque. Entonces, pues lo más importante para dentro del método que tiene la empresa y su metodología de trabajo, es muy clara la ganancia en la fabricación, pero para el diseñador tiene otro concepto, tiene una manera distinta de ver su metodología de trabajo, y ahí es donde hay unos choques principalmente en los dos campos. No es la única área donde pasa en muchas áreas, pero en el sector del plástico principalmente hablando del tema de costos, tiempos. Bueno, acá vemos que en los últimos años las diferentes metodologías y herramientas utilizadas en los procesos de diseño creativos están íntimamente relacionados. Diseño, creatividad e innovación son una sola actividad imposible de separar. El método ha contribuido a lo largo de los años a la evolución y al desarrollo de productos, servicios. El uso de estas diferentes metodologías permite a las empresas en un futuro próximo la posibilidad de tener éxito. O sea, esto no es un cuento que ha sido solamente teórico, que está en un libro o que está en una charla, sino que esto le ha permitido realmente a las empresas innovar. Están asociadas las metodologías en la última década, están muy asociadas, o pongámoslo en los últimos años, están muy asociadas al tema de la creatividad, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de la metodología de diseño podemos generar procesos distintos, cambiar paradigmas, soñar para innovar? Como les decía, siempre vamos a tener una frontera, ¿no? entre lo que se conceptualiza y lo que se fabrica o lo que se pone en el mercado. Pero acá hay algo muy importante, la evolución y el desarrollo industrial depende de eso, ¿no? Depende de ese diseño, de esa creatividad y de esa posibilidad de innovar, ¿sí? Solo depende de que los engranajes, como se ven en estas imágenes, y la idea también de esta diapositiva y de la lógica de estos elementos gráficos, es que los engranajes industriales tienen que estar muy alineados a la idea de innovación, a la idea de creatividad, a la idea de diseño. Tenemos que pasar de una industria muy rígida, muy cuadrada, ¿sí?, a una industria orgánica, a una industria que ve el futuro como casi llevar sus productos al lado de la personalización, al lado del cambio, al lado de la diversificación. Y si nosotros queremos un producto en el futuro diferenciado, es muy importante pensar en esto, pensar en diseño como un elemento diferenciador, como un elemento que le agrega valor y que hace que las personas al final lo hagan innovador, que se venda. Okay. Bueno, hay que también ir teorizando en este campo, en donde pues acá aparecen unos primeros textos que no quiere decir que sean los únicos, hay muchos más textos y hay muchas personas que han teorizado el tema de la metodología, pero en cuanto al desarrollo de productos y la metodología en el diseño industrial, tenemos a Tomás Gómez Navarro y a Vicente Agustín Crocken y a Mónica García Melón, que para el 2001 definen, ¿sí?, el método como la enumeración descriptiva y racional de las dimensiones de un proceso de acción y de las relaciones entre ellas, que atiende a un propósito determinado. Para estos autores, el método relaciona el qué hay que hacer, quién ha de hacerlo, dónde, cuándo, cómo y para qué. Es muy claro que estas
estas premisas del qué, el quién, dónde, cuándo, cómo. Sí, esas son premisas que se repiten y que se van a ver a través de las diferentes metodologías y teorías que nosotros vamos a estar presentando en la tarde de hoy. Entonces, el método ordena esos elementos de forma racional para que las interacciones de los mismos cumplan los objetivos establecidos. Entonces, desde un principio, desde esa misma necesidad, desde allá arriba, cuando surge una idea, cuando surge una problemática, desde ahí mismo ya estamos hablando de esa secuencia, de esa relación lógica, de escribir y de darle un formato con numerales 1, 2, 3, que se van a relacionar, y como lo dicen estos teóricos y estos diseñadores, que se van a relacionar y se van a ensamblar para, con un propósito determinado, aunque en este caso es el diseño de un producto. Bueno, acá tenemos esta definición de método y metodología. Recuerden hacer el listado de asistencia, participar ahí para tener sus datos. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos esta definición, que nunca está de más tenerla como clara. Como hablábamos ahora, la metodología amplia, ¿no? Y el estudio de métodos particulares, o sea, esos métodos pequeños, como lo hablábamos ahora en ese ejemplo muy coloquial de la elaboración del pan. Entonces, esas metodologías para hacer distintos tipos de panes, que al final es un producto, pero que hay muchos métodos. Entonces, esas metodologías grandes y particulares operan para alcanzar un objetivo y estudian diferentes métodos. O sea, yo a través de ese paso a paso puedo aplicar distintos métodos. Esto ha sido pues escrito y documentado y demostrado que sirve. O sea, no es la metodología en el campo de la academia, pues es rigurosa. Los académicos son muy rigurosos en el momento de formar a sus jóvenes y nuevos diseñadores en el tema del desarrollo de productos, pero cuando en la academia los diseñadores salen y van a sus prácticas, o los desarrolladores de productos, como en el caso del SENA, salen de sus prácticas, o el ingeniero de diseño va a la empresa y se enfrenta con esta realidad de la producción. Entonces es aquí donde realmente ese paso a paso que ha ido como estructurando estas teorías y ha estudiado este estudiante durante 5 años, 2 años, los va a poner en práctica en el campo, y es ahí donde empiezan a haber bastantes diferencias, ¿no? Principalmente, como se hablaba ahora, con el tema de la experiencia, ¿no? El campo de la manufactura requiere de experiencia, requiere del conocimiento de los procesos, requiere bastante del conocimiento y prácticas con los materiales, y la brecha que hay en ese entendimiento académico y la práctica empresarial y las necesidades empresariales son distantes, y no hay una sinergia de trabajo. Entonces, esos eslabones y con lo que llegan los diseñadores a la industria, yo tuve también esa experiencia, cambia completamente. Entonces ya son otras lógicas de trabajo, y la planeación metodológica y ese paso ordenado y esa acción secuencial se pierde. Entonces, eso son estadísticamente hay unas documentación y hay muchas experiencias que hablan sobre esto. Bueno, ya digamos aclarando esa diferencia entre la metodología, que es amplia, que aborda una estructura amplia y que contiene internamente esas herramientas de los métodos y que los incorpora para implementarla, vamos a pasar al segundo punto, que es el surgimiento de los métodos de diseño. Bueno, tenemos como unos bloques muy interesantes en donde esas metodologías históricamente se implementaron. La primera orientada al negocio,
ya para 1800, el inicio de la producción en masa, la industrialización, la etapa de la revolución industrial donde pues digamos, los empresarios buscan rentabilizar y buscan dar una monetización importante a sus desarrollos de productos, en donde se separa realmente el arte, la artesanía y pasan a verse los procesos de manufactura. Tenemos ahí una imagen del Art and Craft. Es un movimiento pues que llegó a diferentes áreas de incluso papel tapiz, diseño de objetos cotidianos, mobiliario, pero muy importante como el tema de que ellos ya se preocupaban por salir del carpintero y querían pasar a unos procesos estandarizados. Más adelante vamos a hablar, pues obviamente, del Taylorismo un poco, vamos a hablar un poco del Fordismo, como pues ya esa idea de la secuencia de fabricación, donde un producto pasa de un puesto de trabajo, de una especialización del trabajo, pasa de un punto a otro para generar como unas prácticas de ensamble y de manufactura, pues ya serial. Hay una segunda etapa que comprende entre 1920 y 1950, con la etapa de la especialización del diseño. Muy importante esta etapa porque rompen con esa idea de que lo único que importa es producir en cantidades. Entonces salimos de la idea muy antigua y muy arcaica, considero, que todavía es importante, eso lo va a cada vez mostrar en esta charla, de esa idea arcaica de que solo la producción es la que genera rentabilidad, y no es así. Entonces, en 1920 a 1950 empiezan a desarrollar una serie de productos que se ven muy diferentes, ¿no? Ahí uno incluso en las imágenes vamos a ver esta otra tendencia que se aplica, que es el styling. El styling es una tendencia que para después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a aplicar a los productos para vender más, ¿sí? Pero el problema, bueno, no todos los diseñadores que participaron del ejercicio del streamline, también se le denominaba styling, fueron desarrolladores de carcasas. Este problema también en el área industrial se vio, ¿no? Pues porque el diseñador se convirtió en el que hacía solo formas que vendían, formas bonitas, ¿no? Formas estéticamente agradables, pero que no le ponían funcionalidad, que era lo que hacía el ingeniero, ¿no? Pero aquí tenemos a Raymond Loewy, tenemos a Henry Dreyfus, que sí aportó con el tema de la ergonomía. Entonces aquí aparece la ergonomía, muy importante. La idea era ponerle más estética a los productos. Para 1960-1970, después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla ya la tercera etapa y pues se establecen pues estas metodologías y esta forma de trabajar y como las empresas asumieron y como los retos de la industria asumió la idea de desarrollo de productos, pues empiezan a darle, la academia empieza a reclutar también y establece pues ya la profesión del diseño, y aparecen investigaciones en el mismo campo. Bueno, la cuarta etapa, desarrollada para 1980, se le rinde ya culto todavía más ya el concepto. Entonces acá aparece la marca, el concepto de marca. Entonces los empresarios o los que desarrollan producto ya no solamente es un producto que se ve bien y que se vende, sino es posicionar su concepto detrás de la marca, importantísimo. Acá como el pop design, como Memphis, el diseño como orgánico completamente, formas continuas, se dejan completamente las rectas y se pasa más a la idea de un producto más chic, ¿no? Que tuviera muchos colores. Bueno, también lo que dice, se inicia la expansión del diseño en los medios de comunicación, posicionamiento de marca, los negocios se fortalecen y en los procesos industriales. Ya para los 90 el diseño es visto como una actividad costosa y superior, por lo que deja de considerarse como un proceso integral dentro de la empresa. Entonces
esa crisis dentro de la industria y el diseñador, y empezamos a ver al diseñador como un lujo. O sea, si el que tiene diseño es porque es un producto costoso. Hoy por hoy hablamos de una democratización del diseño, donde pues diseño debe estar presente en todos los productos que consumimos. Y se utiliza como una herramienta para el marketing y entra a jugar un nuevo valor dentro del mercado. En esa época también la idea de que el producto es ergonómico, o sea, te cuida, pues hoy es una obligación, además de otros elementos que ya aparecen en la última década y que hablábamos del tema del ecodiseño. O sea, un producto que además de funcionar, además de ser estéticamente agradable, además de ser racional, también tenía que ser ecológico, tiene que ser ecológico, y esta es la demanda actual. Es importante para los empresarios del sector del empaque que entendamos y que se entienda que el producto debe tener este aire, ¿no? Tiene que tener esta orientación hacia lo ecológico, hacia la reciclabilidad, hacia la disminución de la huella de carbono, en fin. Bueno, entonces, como se dice, además de lo anterior, es una etapa en donde se busca minimizar el uso de los recursos, el impacto ambiental de los mismos usuarios. Bueno, acá hay un pequeño resumen así de manera amplia, que en un principio hablábamos de que la forma sigue la función. Entonces, como que primero se pensaba en lo que va a ser la función y después pensábamos en la forma, ¿no? Después le poníamos la carcasa, y esa era como la idea de ese racionalismo, ¿no? Por ahí vemos escuelas como la Bauhaus, el funcionalismo y algunos otros teóricos como Louis Sullivan. Ya después vemos la diversión, ¿no? Ettore Sottsass, diseñador increíble en los 70s, y cambia el diseño radical, o sea, esos paradigmas de un elemento tan funcional y generar entretenimiento del diseño. Y a partir de los 80s empieza y entra este concepto de la emoción, ¿sí? Empieza a explotarse el diseño emocional. Aquí hay unos representantes, Hartmut, hay muchos representantes de varias marcas, pero algunas, una pues mencionaba acá, Frog Design, una empresa, si alguno quiere visitarla y ver sus creaciones, son muy interesantes a nivel de desarrollo diferenciador y desarrollo de producto que genera emociones. Y ya ese tema lo vamos a ir abordando. Bueno, vamos a entrar ahora a esta parte, el empalme, ¿no? Como con este surgimiento de los métodos de diseño de manera como por bloques, pero entonces ya vamos a entrar a hablar puntualmente de esas metodologías, ¿cierto? Que distintas metodologías, pues enumeramos alrededor de unas 70 metodologías. Ahora vamos a ver la secuencia y vamos a tomar algunas que en muchos se repiten como los pasos, pero pues que son muy importantes como a través de la historia. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema de las metodologías de diseño y los procesos de gestión de la innovación. Entonces, esta palabra de los procesos de gestión de innovación, importantísima para la empresa. La empresa quiere innovar porque necesita vender, porque necesita generar varios recursos. Bueno, entonces vamos a ver estos cuadros que nos muestran en un lado la época, en un lado para qué, mediados de qué año fue, nos va a mostrar quién fue el que propuso esa teoría, y esa teoría pues básicamente de qué habla, ¿sí? Y cómo se llama la metodología o el método como tal. Entonces, en este caso, pues hablábamos un poco al principio del tema de Henry Ford y la producción en serie. Es muy importante ver esta época como una época pionera, pero que hoy por hoy en la industria nacional seguimos estando como en el siglo XIX, ¿no? O sea, estamos un poco arcaicos, estamos todavía viendo el desarrollo de los productos como la única posibilidad a través de los métodos y tiempos, a través de reducir costos por los materiales, a través de la cantidad de material o la calidad del material que se le aplica a los productos, y
vemos las ganancias de los productos en cómo pues, lo concibió en esta época Henry Ford y dentro de Taylor, ¿no? También, que veía la sistematización y la especialización de cada uno de los puestos de trabajo. Aquí antes la gente pues hacía un poco de todo, ¿sí? Y finalmente concebía el producto, pero entonces ya aquí está pues el que hace la tapicería, está el que transforma la carrocería, está el de todo el sistema estructural y de chasis, el sistema electrónico. Entonces esas especialidades fueron generando esta línea de ensamblaje y pues obviamente el tiempo y demás. El carro entraba con los materiales en un punto, o los materiales más bien en bruto entraban en un punto y salía un carro al final del proceso. Entonces, mire, acá 3 principios importantes: la economicidad, que consistía en disminuir el volumen de la materia prima; la productividad, que permite desarrollar la capacidad del hombre para aumentar la producción en este periodo de intensificación. O sea, ¿qué tanto puede hacer la persona en un determinado tiempo? O sea, él en 8 horas, además que Ford también propuso eso, bajó el tiempo laboral, proponía que la persona en ese tiempo laboral tenía que hacer mucho, tenía que aumentar la producción y la reducción del tiempo de la producción con la utilización de materia prima y equipos para colocar la mercancía de forma rápida en el mercado. Así este producto prácticamente se fabricaba y se ponía en el mercado al mismo tiempo. Bueno, y aquí es que se llamaba planos, y pues ahí en esa época, digamos que no es que se llamara, sino que en esa época pues tendríamos planos técnicos y producción en serie, en línea. Tenemos ya ahora para 1920 y 1950 una serie, ¿sí?, de métodos y metodologías. Acá pues hay una de análisis de modo de fallos y efectos. Podemos ver, digamos, un poco, acá aquí empieza a entrar la ingeniería inversa, ¿sí? Podemos ver cómo un producto a través del análisis funcional, pues veíamos qué elementos podíamos visualizar que tenía en el uso, que fallaban, y podíamos calcular eso, qué efectos repercutía en el usuario y cómo mejorarlos. Empezamos a recibir la información de los usuarios. O sea, aquí por primera vez, digamos que se empiezan a entender a la gente, ¿no? Esos usuarios, qué es lo que quieren, y se empiezan a listar, ¿sí? Listar esos atributos, ver esos requerimientos, transformarlos en los atributos, transformarlos en requerimientos técnicos. Bueno, aquí también tenemos el brainstorming de Osborne, ¿sí? Esa lluvia de ideas que pues es clásica y que es muy famosa para el desarrollo, digamos, de propuestas. La innovación funcional, la innovación por el cambio de límites, de Jones, de Christopher Jones, y criterios de selección, bueno, que es donde que aparece por primera vez cuando yo tengo muchas ideas. Bueno, esas ideas bajo qué criterios o qué me hace que yo seleccione una y por qué otra no. Entonces aquí aparece en esta época, mira, está como los 70 casi, están apareciendo elementos del método. O sea, empiezan en esas metodologías, empiezan diferentes a incorporar diferentes elementos que van sumando a la idea industrial para mejorar ese método de desarrollo de producto. Dice, la especialización de diseño, pues esto ahora lo hablábamos, muchos productos de consumo, porque la gente, y sobre todo en los países desarrollados, utilizaba los productos un determinado tiempo, se generaba esos productos y una vez pues se concebían, pues duraban, ¿no? En esta época duraban bastante, ¿no? Nuestros productos. A mediados del siglo XX, entre 1960 y 70 y un poco más, podemos decir a finales de los 80, aparece, como se decía hace un rato, ese gran bloque del diseño como profesión, y que entran distintas escuelas de diseño, incluso en Colombia, la Tadeo, entra la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes. Empiezan a aparecer estas profesiones y empieza
la comunidad empresarial a requerir de esa mano de obra, de ese personal capacitado, creativo, ¿no? Lo que veíamos ahora, innovador, que concibe las conceptualizaciones de producto, que no es que sale de la lógica del producto solamente desde la producción y empieza a tener otras lógicas que se acercan más a los usuarios. Entonces vamos a ir leyendo algunas: análisis de valores, determinación de componentes, ¿sí? Christopher Alexander, la sinestesia, que también anda por ahí como por el brainstorming, el índice de adecuaciones de Quirk, el diseño. Hay unas que están resaltadas, que ahí en esas vamos a profundizar un poquito. El diseño del sistema hombre-máquina, importantísimo, porque pues los productos no solamente eran a nivel de objetos de consumo, sino eran también productos como maquinarias, y estas maquinarias pues eran operadas por personas. Entonces esas personas tenían ciertas necesidades en el uso de las mismas maquinarias, que pues en los años 20 y antes, en 1800 y antes, pues eran muchos accidentes, ¿no? Entonces aquí empieza a verse, hay que disminuir el tema de la accidentabilidad, el tema de la ergonomía y demás. Bueno, clasificación de la información, de diseño, Christopher Jones, cambio de estrategia, matriz de red de interacciones. Bueno, y acá hay distintas metodologías, ¿sí? Pasamos, digamos, acá al método fundamental de diseño MFD. Ahora vamos a ampliar un poco este tema. El QFD, Quality Function Development, que es como el desarrollo de ese producto a un concepto muy desde la calidad, ¿no? Acá ya empieza a aparecer la calidad, o sea, la calidad percibida como un elemento que garantiza que la marca, que el producto que me están vendiendo va a durar, ¿no? Que es bueno. Esas metodologías implementadas 1960 a 1980 por asiáticos, ¿no? Japón aparece aquí. Incluso acá pues tenemos otras metodologías, por ejemplo, como la de ingeniería de Kansei de Namaguchi, y tenemos otros métodos también que aparecen aquí, que es de Oriente, como una organización en el trabajo. Solución creativa de problemas, de Osborne. Ahí ese también, ese brainstorming y esa forma de 6 sombreros para pensar, que aparece más adelante. Bueno, aquí esta diapositiva lo que quiere mostrar es que, bueno, hay unos métodos que se aplican como en el tema de la calidad, ¿no? Y hay unas metodologías, unas teorías que proponen Horst Rittel, Christopher Alexander, ¿sí? Escuelas como la Bauhaus, como la Ulm, escuelas alemanas, que es muy funcional. También empezar a unir, o sea, no dejar como solamente la producción, sino empezar a unir los elementos artísticos. Entonces, por eso el diseñador es un mediador entre la industria y el arte, como entre los conceptos más subjetivos y artísticos, y la estética del producto, la parte sensorial. Guy Bonsepi, que propone pues también la metodología como en 3 fases de recolección de información, o toda la parte de análisis, la parte de ideación y de desarrollo del producto. También como que organiza el proceso de diseño. Bueno, aquí viajes universales, sí, que eran como una línea, una escuela. Bruno Munari, también, que nos habla de esa secuencia del problema, desarrollo del problema, esa metodología como muy secuencial. Acá, y bueno, Christopher Jones, muy importante Christopher Jones en el planteamiento de estas propuestas, porque nos habla de la caja negra y transparente. El diseñador, pues por su experiencia, o el ingeniero, le da solución a un producto, pero bueno, que esa solución cómo le llegó. Entonces propone la caja transparente, que es como un análisis funcional de cada una de los componentes de un producto. Y Morris Asimov. Entonces estos teóricos, ellos desde el diseño, ¿no? Desde el diseño, desde el método
de diseño, y acá pues se ven ubicados los diferentes métodos, cómo le aportan a ese proceso del desarrollo del producto. Entonces aquí tenemos desde la identificación de las necesidades, acá hasta el final, hasta la fabricación, venta, uso y retirada. Entonces fíjense acá cómo van entrando en esa época, pues, esos métodos, cómo se van aplicando ahí. La casa de la calidad, muy interesante, que acá lo traigo pues como destacando una de las metodologías, y es que empieza a evaluar el producto bajo la percepción del usuario. O sea, él recoge esos requerimientos, acá tenemos el qué, ¿sí? Y hace una sinergia, él escucha a los clientes y él hace una sinergia entre tecnología y el conocimiento de los requerimientos de ese cliente para decir cómo lo voy a hacer, ¿sí? Esto es muy importante porque no nos debemos separar de este esquema todavía de lo que los clientes quieren, como yo, qué tecnologías y cómo lo hago. Y pues él unió también como todo el tema del marketing, también lo empalmó. Realizar un análisis de competitividad basado en las características técnicas, bueno, y hay una serie de elementos de la casa de la calidad, ¿no? Bueno, acá tenemos también lo que les decía ahora de la ingeniería Kanzen, de Namaguchi, y se trae es porque acá en esta propuesta de metodología, Mitsu Namaguchi, él quiere hablar de productos que generen emociones, ¿sí? De productos, él habla de ingeniería sensorial, es muy interesante porque acá se empieza a introducir unos conceptos que antes de los cuales no se hablaba, de la experiencia, ¿no? Entonces acá dice, el Kaizen tiene como objetivo obtener productos que posean mayor calidad con relación al usuario, permitiendo el desarrollo de productos de diseño cuya experiencia de uso sea mejorada en relación con los productos que no consideran, para lo cual incorpora las emociones a la exigencia de uso. La sensibilidad, ¿no? Esto no se tenía, o sea, cómo despertarle placer a las personas que usan estos productos. Esta ingeniería Kanzen y el producto emocional buscas motivar a las personas. Empresas como Mazda, empresas como BWA, Mac, Nestlé, esas empresas aplicaron esta metodología para el desarrollo de sus productos. Mazda Miata, él empezó a recoger, ese era un Mazda convertible, como qué sentían las personas cuando se querían subir a un carro. Si sí, más adelante vamos a ver un poquito de eso. Acá se habla de 3 elementos. Recuerden llenar la lista de asistencia en el chat. En el chat está escrita para que no se nos olvide. Miren, hay una definición de Donald Norman que nos habla mucho de esta parte de la metodología Kanzen, y es cómo las emociones influyen en el momento de la compra. O sea, todos somos testigos de que nosotros buscamos elementos más en un principio que nos satisfagan como el placer, porque ya la funcionalidad de un producto, el producto tiene que funcionar, pero ya necesitamos encontrar otros elementos que se encuentran más relacionados con el placer. Bueno, aquí ya para ir cerrando como esta parte, tenemos el 6 Sigma. Bueno, el diseño robusto, como les decía, métodos de Taguchi, ¿sí? Es otro oriental. Mire que acá aparece el diseño, se posiciona como brand, como la marca, ¿no? La época de reafirmar esa marca del producto. El 6 Sigma, muy importante también en el tema de la calidad, aparecen como este método relacionado pues como a buscar en dónde están los errores para generar un producto con casi acercado a la perfección en el proceso. El método Kano, ese método Kano muy interesante porque nos acerca también al usuario de lo que el usuario espera, de lo que el usuario desea, de lo que el usuario lo motiva. Entonces, mire esa palabra usuario, el usuario, qué es lo que quiere el usuario, qué es lo que quiere nuestro cliente, pero también son como unas metodologías de calidad, ¿no? Orientadas como a ese campo. De la mano está el tema de la calidad con el tema del diseño.
Bueno, para los años ya 90 y ya como llegando pues al final de este siglo XX, la TRIZ, ¿sí? Métodos de usabilidad, el prototipado empieza a entrar, la presentación de escenarios, en donde pues pensamos distintos escenarios como posibles campos, como en momentos en donde nuestro producto, en un escenario muy perfecto, en un escenario crítico, el ciclo de vida del producto, los mapas mentales, ¿sí? Y mapas técnicos. Acá un poquito ampliando de lo que es Six Sigma, nivel de calidad, pues se busca como en ese tema, definir el objetivo, medirlo, ¿no? Básicamente el Six Sigma tiene esa idea, ¿no? De medir en dónde es que si antes generaba un 30% de desperdicio, pues bueno, entonces vamos a medir ese 30% y luego vamos a bajar. Sigma, ¿no? Tiene que ver con variables, ¿sí? Ese tema de la variabilidad. Entonces, mire lo que dice, reducción de los defectos, o sea, en el desarrollo del producto. Entonces, ese sigma, que es una letra griega, que habla de las variables, de reducir esa predecir, ¿no? Que yo trate de que en el desarrollo del producto, tanto en el principio del proceso, en la mitad y al final. Bueno, analizar la comparación, mejorarla y transformar y controlar y practicar. Tenemos la metodología, el método Kano. Interesante, entonces está la satisfacción más alta, cuáles son las características más atractivas, la calidad básica o lo que esperas a esas personas, la deseada, la motivadora, o sea, ¿qué me pone a mí? Lo básico es lo que pues el producto debe cumplir sí o sí, lo deseado es que eso puede haber algo diferenciador entre un producto y otro, pero lo que me motiva o me emociona es algo que no esperaba y que realmente fue algo súper exitoso del producto. Sí, esta metodología pues aparece bajo ese gráfico y ese contexto. Otros métodos utilizados como pues el mapas mentales, organizar de manera gráfica, pues como todas las ideas, son elementos que se incorporan en algunas fases. Entonces yo hago un mapa mental en la parte de ideación o hago un mapa mental en la parte de recolección de la información, ¿sí? Y de requerimientos. Ya llegamos a esta fecha, tenemos el diseño kinético, interesantísimo, ahora hablamos de esto. Diseño centrado en el usuario o User Centered Design, que pues tiene una ISO, pues es una norma, y pues principalmente se aplicó al tema de las web, pero también que después se llevó con las affordance, que son como qué tan rápido el usuario aprende a manejar un producto. Entonces, este método fue pensando, poníamos unos productos en el mercado y buscábamos que las personas los usaran y qué tantos problemas se le generaban en el uso. Y las últimas, ¿no? Dentro de esas, el design thinking. Como dice, construir ideas en base a la función y las emociones para generar innovación en los productos. Y pues ya este design thinking, que es básicamente el mismo pensamiento diseño que veíamos secuencial, pero entonces como muy resumido. Y ya pues hoy por hoy el design thinking se aplica no solo en el desarrollo de productos, sino en cualquier otros escenarios. Aquí quiero mostrar un poco el diseño kinético. Diseño kinético viene del arte, ¿no? Viene del arte del movimiento. Entonces los primeros artistas que utilizaron este método era como para hacer en sus pinturas parecer que había movimiento entre ellas, ¿no? Porque eran muy pegadas las líneas. Pero luego, por ejemplo, este artista Anthony Howie empezó a experimentar con el viento. Entonces, este señor pues lleva unas estructuras escultóricas pues a parques, incluso estuvo en uno de los olímpicos con unas estructuras súper innovadoras. Acá tenemos a Theo Jansen con algunos grandes estructuras que pues ellas caminan. Estos son artistas, ¿no? Que son con propuestas y métodos aplicados en la kinésica o la cinética, o el movimiento, ¿sí? Ellos se mueven solos por la acción del viento, van moviendo la estructura y ellos se van moviendo, pero entonces ya esa metodología, bueno, ahora apliquémosla en algo pues
que genere dinero. Entonces, pues aquí ya empieza BMW, aparece en una exposición mostrando como el desarrollo a través del tiempo de sus diseños, y se ve pues como vende, ¿no? A través de unas esferas, ellas van generando insinúan la forma del vehículo. Esta también se llama Megaphone. Es súper interesante. Megaphone es una empresa en Rusia, y ella hablaba en unos olímpicos de invierno, ella hablaba de que todo el mundo podía hacerse una selfie tridimensional, se llama 3D selfie, y pues la gente se tomaba una selfie y la enviaba a la aplicación de la empresa, y a través de movimiento de estas esferas que se ven acá al lado izquierdo, construía la cara de todas las personas pues que se participaron. Esto fue un boom, o sea, ahí es donde va pues como el generar cambios, romper con lo clásico, un boom en muchas partes del mundo, y vendieron muchos millones en publicidad. Pero entonces ya pasando, digamos, pasó de un elemento muy abstracto, muy artístico, pasó a un elemento ya más funcional como la publicidad, ahora a algo completamente funcional como la arquitectura. Entonces esa kinésica o la cinética, la kinetic en inglés, ya aplica a la arquitectura, como unas estructuras abren y cierran como sus módulos para permitir la entrada de luz, y también captar en algunas estructuras, captar energía solar. Esto es en las Torres Albar, en Abu Dhabi. Ese mismo concepto, Bruce Shapiro, con unas mesas que pues ellas configuran cada tanto, o igual en una aplicación que tú tienes, puedes ir enviando publicidad a las mesas, o puedes enviar mandalas en este caso, o diseños que has creado, y una esfera que va pasando por una arena, configura y construye las formas que desees en la superficie. Clemens Stroger utiliza también esa misma idea en el diseño de una puerta pues completamente nueva, ¿no? Ella abre y cierra de otra manera, utilizando ese principio. Bueno, y finalmente, como lo que hablábamos ahora del pensamiento de diseño, del design thinking, están estas fases que también engloban el diseño de producto: empatizar, recoger la información, definir el problema, generar las propuestas de diseño, que es idear, luego me voy al prototipado y finalmente evalúo. Entonces, bueno, y muchas más metodologías contemporáneas como el lean thinking o el pensamiento como muy puro, es una palabra inglesa que es como utilizada, se llama macro, o sea, que es generar en el proceso cero desperdicio. Lean Startup, ¿sí? La filosofía ajustada en el momento en que yo voy a generar un producto para disminuir los riesgos, saco prototipos pequeños como pequeños lotes de diseño, los pongo a prueba y luego me devuelvo y miro a ver qué ha pasado. Se llama Lean Manufacturing o Lean Startup. Technology Road Mapping, que también son como metodologías que hacen un plan como de ruta a largo y mediano plazo. Entonces voy a mi empresa a mediano plazo a lograr algo, y a largo plazo a lograr algo, y me enruto hacia allá y miro pues esos resultados. Bueno, algunas rondas de preguntas, si en este momento las tienen, podemos escucharlas. Bueno, les recordamos a los asistentes que las preguntas las pueden hacer a través del chat. Pueden escribirlo en el chat. Igualmente en el chat es que se encuentra el enlace para la lista de asistencia. Por favor, quienes no lo hayan hecho, entonces se registran. Tenemos reportados un mayor número de asistentes que los que ya se han reportado o han diligenciado la asistencia. Entonces, por favor, vayan escribiendo las preguntas en el chat. En este momento, Andrés, no hay ninguna. En la medida que vayan escribiendo, entonces yo te lo indico y podemos ir dando respuesta. Listo, perfecto. Entonces, continuemos. Perfecto. Bueno, ahora vamos a entrar en materia. Después de ver todo este recorrido y de ver tantas metodologías y métodos
que han contribuido pues como al desarrollo de la innovación de productos. Vamos a hablar sobre la metodología para el desarrollo de producto polimérico. O sea, vamos a entrar a lo que vinimos, ¿no? Pero es importante vernos contextualizado porque vamos a ver que ese diálogo que han tenido los sucesores o que vienen actualmente trabajando las metodologías en las empresas son muy importantes y que finalmente cómo se aplica, cómo se empalma estas metodologías clásicas o estas metodologías futuristas o estas metodologías por escenarios, cómo se empalman en el desarrollo de un producto polimérico. Entonces, pues todo esto ya lo hemos hablado, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere la metodología? Organización del trabajo, justificación, adaptación a los cambios tecnológicos, que la empresa cambie y que la empresa innove, que esas innovaciones de esos productos generen rentabilidad y crecimiento económico. Entonces, ¿cuál sería la metodología para el desarrollo de un producto polimérico? O sea, esa es la pregunta. Y volveríamos un poco a las preguntas iniciales, porque es allí realmente donde está la metodología, que decía cuál es el polímero que permite la forma, qué proceso de fabricación yo necesito y cuáles son los detalles de diseño que debo tener en cuenta para producir esta pieza. Bueno, en el ejemplo tenemos esta idea revolucionaria, pues que quizás algunos dicen que podría ser como para los estudiantes universitarios, pero pues también puede ser como un souvenir, ¿no? Un souvenir que regala una empresa pues a alguno de sus visitantes, ¿no? Entonces eso en la tapa del lapicero pues hay un producto como la cuchara, el cuchillo y el tenedor, pues algo muy pues que estaría dentro de ese concepto diferenciador. Entonces acá entrando a la pregunta como tal, acá está la metodología. Esta es la metodología. La metodología no tiene nada diferente ni nada de que radicalmente que cambie como lo mismo y los conceptos que en la teoría se ha visto, pero sí lo que le invita al empresario junto al diseñador y al grupo de ingeniería es que antes de diseñar el producto se piense primero en el polímero. Entonces mire que aquí apareció, acá abajo apareció, ¿cuál es el polímero que necesito yo? ¿Sí? ¿Cuál es el polímero que me puede permitir, el material que me puede permitir diseñar algo? O sea, empezar a entender no el diseño desde como en las teorías veíamos como la recolección de esa información, las necesidades, el problema, sí, sino incluso Steve Jobs lo decía, o sea, los clientes no saben lo que quieren, usted le tiene que decir qué necesita. Entonces, eso es muy interesante ese concepto porque yo puedo más bien conocer y volviendo un poco y retomando la brecha que hay entre la academia y la industria y como la relación que hay entre ambas, en la empresa se tienen unas dinámicas de trabajo y en la academia se enseña también con otras dinámicas. Pero entonces, si se entiende como todas las propiedades, entonces mire que acá tenemos, cuando yo investigo el concepto de diseño, yo investigo todas las propiedades que tiene ese material. Entonces yo sé que en mi empresa trabajamos con polímeros como el polipropileno, o trabajamos con un PVC o con algunos polietilenos, ¿sí? Entonces yo tengo que saber cuáles serían esas propiedades mecánicas, con todas esas propiedades físicas, químicas que tiene ese material, ¿sí? Para luego empezar a pensar, bueno, ese material con esas propiedades, ¿qué procesos permitiría generar, ¿no? Entonces, pues aquí hay distintos tipos de procesos que se enmarcan dentro de la forma y que es distinto a como se enseña en la academia y la propuesta, digamos, clásica de diseño, que es generar como todos esos requerimientos, hacer el diseño, luego pensar en el material y luego finalmente en el último etapa empezar a desarrollar un modelo 3D o hacer un diseño de detalle y que en la mayoría de los casos, cuando se pasa al diseño del molde, normalmente se tiene que devolver. ¿Qué pasa con eso? Son mucho tiempo perdido, es mucho tiempo perdido recogiendo mucha información, haciendo un proceso muy largo para que al final el que desarrolla el molde, a menos de que el diseñador,
y la parte de mercadeo sea también los que diseñen el molde, serían los únicos que tendrían la capacidad de poder decir, bueno, no, yo lo voy a hacer así, entonces tengo que hacer esta forma. Pero entonces, cuando nosotros conocemos de primera mano todo el potencial del material y todo el potencial del proceso de fabricación, pues en un punto seguiría con el desarrollo del detalle. Entonces, acá, como se ve en la metodología, en otro paso, es el diseño del detalle, es conocer completamente, tener toda la información a la mano del producto, en su tamaño, qué tipo de espesor de pared puede ese proceso de fabricación generarme, si hay unos radios que tengo que tener en cuenta o ángulos de salida en el momento de el producto, si hay una contracción del producto. Entonces, en algunos casos también pasa, ¿no? Se desarrolla el producto, se diseña, se hace el elemental, pero cuando se pone en el molde hay unas contracciones del plástico que pues nos van a generar reprocesos. Tenemos que devolvernos a matricería, hacer ajustes en el molde para volver y volver a inyectar. Además, porque un molde pues requiere bastante dinero, ¿no? Y pues acá hay otros como las tolerancias, los agujeros y el acabado superficial. Entonces, pues esa es la metodología, por eso era tan importante entrar como en esa dinámica de ver esas metodologías con lo que nosotros venimos, como lo que viene, la ritualidad, como todo lo que hemos aprendido de calidad y demás, y de procesos y demás, y cómo nosotros entendemos nuestras necesidades desde un escenario del desarrollo de productos poliméricos y cómo nos centramos desde ahí a hacer productos. Entonces, viéndolo ya puntualmente, entonces identificando esas variables térmicas, mecánicas, ópticas y químicas, viendo desde la forma, el tamaño, el color, el acabado, todo lo que se quiere, entonces ya vamos a clasificar los procesos de manufactura y pasamos ya al diseño de detalle, pues conociendo, si conocemos muy bien los procesos de fabricación y sus límites, pues digamos que es en paralelo que se harían estos dos ejercicios entre el proceso de manufactura y el conocimiento en el diseño de detalle, que es algo donde los diseñadores tienen pues, muchas falencias, ¿no? Es en el diseño de detalle y pues como todas las condiciones con que se debe fabricar el producto. Y lo que pasa también muchas veces es que se le devuelve el producto al diseñador y le dice, no, eso no se puede hacer, eso te cuesta mucho, no, eso hace otra cosa. Entonces, horas y horas invertidas en muchos renders inclusive para que se tenga que cambiar la forma. Ventajas de aplicar esta metodología: se dispone de una información organizada y pertinente con el fin de orientar al diseñador hacia formas ajustadas a la función, al material y al proceso. Mayor comunicación entre los fabricantes, ingenieros, diseñadores de producto, impulsando a la industria del plástico en el medio colombiano. Y es que si los fabricantes, los ingenieros y diseñadores tienen una comunicación y pues digamos los propietarios de la empresa como una comunicación y una disposición a generar todo este aprendizaje inicial en el desarrollo de un producto, pues el dueño pues va a tener una iniciativa de arriesgarse, ¿no? Pues porque es lo que pasa con nuestro medio en la industria, que pues hemos quedado pues muy relegados en la innovación de producto, ya que pues el riesgo que implica desarrollar un molde y un producto plástico es bastante alto. Recuerden, de nuevo, llenar el listado de asistencia que está en el chat. Productos que pueden ser completamente innovadores y diferenciadores, ya vamos a ver cómo. Y obviamente, si yo vengo en un proceso muy largo de recoger información y demás, que es la metodología tradicional, incluso hasta el design thinking, que es una metodología contemporánea, y llego al punto que es hacer el prototipo. Incluso el prototipo es una cosa distinta al proceso de fabricación, ahí me voy a encontrar reprocesos en el desarrollo del producto. Entonces, ¿qué hace? Pues generar más tiempo, o simplemente no querer innovar. Aquí viene la pregunta con esto: ¿qué experiencia formal nos devolvemos a las preguntas iniciales le estás ofreciendo al público? ¿Sí? Entonces, si yo quiero ofrecerle una experiencia de forma, una experiencia de sensorial, una experiencia con un producto completamente revolucionario, tengo que entender
las propiedades de los materiales. Así nace, por ejemplo, el Flexboard, el teclado flexible, nace de ahí, de comprender esos elastómeros, de comprender esas siliconas, de comprender esos materiales y darles pues otro uso, pero vienen, es como desde ahí, o sea, desde el material, desde los procesos y empezar a ver estos materiales y estos procesos, cómo les puedo dar una nueva ubicación en el diseño, ¿no? Es como cambiarle como la lógica al desarrollo de un producto, a la metodología del desarrollo de un producto. Entonces, investigar un estilo de vida y escoger un material que se ajuste a las costumbres del consumidor. Mire qué interesante esto. Antes es como ver como el estilo de vida, ver esta persona pues, cuál es su contexto, y ya después al final. No, acá es ver un material y este material cómo la persona se identifica con él. Crear un producto que no exista en el mercado y buscar el material más apropiado para los requerimientos. Innovar desde la forma, seleccionando un material que estimule los sentidos. Partir desde un concepto, entonces desde una función conceptual, y buscar el material que permita realizarlo. Trabajar con un material, explotar sus posibilidades y luego buscar su aplicación en el producto, que es lo que pues he venido diciendo finalmente en la metodología. Explotar las posibilidades del material para luego buscar la aplicación y decirle, bueno, tantas cosas puedo hacer con este material, tantos diseños y tantos elementos que generé con este material, que ahora voy a mirar desde lo que he generado como producto, dónde ponerlo. Entonces volvemos acá al desarrollo de la metodología y el paso a paso, son 3 pasos muy sencillos de la metodología: establecer el polímero, establecer el proceso y el detalle de fabricación, y todo el tema de herramiental es simultáneo, ¿no? Porque ese 2 y 3 se tienen que dar dentro del proceso y los detalles de diseño tienen que darse en simultáneo para que pues no haya reprocesos. Acá un poco entrando en materia, pues como de los materiales como tal, pues obviamente los productos pues tienen unos, dentro de esos procesos, unos requerimientos a esfuerzos mecánicos, a resistencia a la tracción. Entonces yo pues debo entender como diseñador y como ingeniero de producto, debo entender que la manera como se inyecta el polímero pues va a generar una estructura o no en el material, si el producto va a ser elongado o se va a caer desde unas alturas. Entonces tengo que saber si de pronto cuando se caiga el material se va a fracturar. Sí, también el rango de temperaturas de uso. Miren que acá hay algo que dice un más, y dice, si yo genero menos mantenimiento, pues el producto, la percepción del usuario va a ser que mi producto es de calidad, ¿sí? Si yo me siento en una silla en la cual se deforman sus apoyos o se deforma el espaldar, ¿sí? O utilizo un producto que se parte con facilidad, pues eso me va a decir, este producto no lo vuelvo a comprar. Hay una percepción ahí, y eso también va de la mano con la obsolescencia programada. Ese tema pues, que utilizaron durante muchos años desde el desarrollo de productos también ha empezado a ser cambiado, o ya lleva años, el diseño robusto. Tengo que tener en cuenta rangos de temperatura y entran temas interesantes. Por ejemplo, hay muchos polímeros que resisten un punto de fusión y temperaturas altas para su uso, ¿sí? Yo tengo que entender el uso para qué va a ser, para que no pase el tema de la plancha, o sea, que va a tener un motor y que va a tener un uso, o va a tener una resistencia, va a tener un uso en algunos campos, y eso pues, puede generar daños o obsolescencia total. Pero también en el tema de las temperaturas, por ejemplo, la cuchara Too Hot, habla de que la temperatura también, algunos polímeros, el color, por ejemplo, me puede cambiar, ¿sí? Eso se llaman polímeros sensibles a la temperatura, o que el polímero tenga una tecnología termocrómica que me permita cambiar el color cuando hay una temperatura distinta. Entonces muchos diseñadores, hay un diseñador conocido como Karim Rashid, se llama, ha utilizado las propiedades de los materiales para diseñar. Entonces desde ahí, este material puede cambiar sus propiedades físicas por el calor. Bueno, miremos desde ahí qué puedo diseñar. Mayor energía para la transformación del polímero. Claro, pues si el polímero pues, necesita más energía, pues hay más costos en el proceso de transformación. Aquí hay unos ejemplos.
esta escalera, pues que normalmente una escalera no la va a poner en un sitio así de exhibición, pues cómo puedo utilizar el policarbonato, ¿sí? Como ese elemento de translucidez, aunque aquí hay un poco de resistencia versus transparencia, como una propiedad óptica también, y ese color cómo genera esa sensación también de ligereza, entonces no es un elemento rígido ni estructurado. Aquí vemos dice, se ajusta la forma al calor. Entonces la idea, digamos, de este producto es que el mango, esto es para niños que tienen problemas o personas que tienen problemas de motricidad, se calienta el mango y el mango se adapta a la forma de la mano de la persona. Es muy interesante, o sea, vista el desarrollo del producto desde otro punto, desde los materiales. Acá, por ejemplo, también continuando con el tema de las propiedades ópticas, ¿cómo puedo generarle un producto menos peso visual? ¿Cómo puedo bajarle el tema de que el producto se vea tan grande? ¿Cómo puedo generar en un producto algo interesante como su función interna? Entonces, las aspiradoras hechas por James Dyson es una persona pues, que lleva muchos años trabajando con electrodomésticos. Propone este método de utilizar las propiedades ópticas en sus productos para que la gente vea a través de él. Obviamente también viendo la resistencia química, los polímeros, porque algunos productos pues pierden sus propiedades, su pigmentación, sus propiedades mecánicas, y eso pues va a hacer que la percepción del producto sea mala, o sea, ese producto me salió malo, yo lo utilicé con algo y ya le cambió el color, entonces es importante. Y algunas veces hay que contrastar los datos que vienen pues en el material, como la ficha técnica, como damos esos datos del laboratorio, tengo que contrastarlos en el momento de usarlos en el producto, porque el uso es distinto, ¿no? Va a haber más fricción, bueno. Otros temas en términos económicos, la falta de conocimientos técnicos por parte de diseñadores para la consideración de fabricación de productos, pues si no la conocen, pues eso va a generar problemas económicos. Pero lo positivo es que si yo clasifico y agrupo todas las formas, pues es más fácil la selección de los procesos de fabricación. Mercado saturado donde la mayoría de los objetos cumplen las funciones. Pues sí, un producto tiene que funcionar, pero ¿cómo compito? Compito con elementos simbólicos y una carga comunicativa. Insertar una nueva tecnología en una industria distinta. Eso es también parte de la metodología, cómo el proceso de fabricación, que es una tecnología, cómo la inserta en otra industria. Y ya vamos a ver ahora con algunos productos. Bueno, entonces, la idea también es que de la metodología es que el ingeniero, el diseñador, pues tenga a la mano, además de todas las fichas técnicas, de todo el conocimiento en materiales ópticos, térmicos, químicos, todo ese conocimiento, pues que también tengas a la mano el conocimiento de todos los procesos de fabricación que tienen esos materiales. Acá en el tema de los materiales poliméricos, pues acá se nombran algunos, ¿no? Formas huecas, por ejemplo, cuando hablamos de moldeo rotacional o por soplado, extrusión de película. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Acá cambian en los 80s, mandan un mobiliario inflable y pues la gente fue el boom, antes pues un flotador básicamente. Inyección, ¿sí? Moldeo por inyección y reacción RIM, que es donde utilizo dos químicos de poliuretano para generar una inflación, vamos, para hacer el acolchado de las sillas, termoformado, ¿sí? Extrusión, pultrusión y plastimecánica. Entonces acá simplemente se muestran pues que de las principales morfologías existen y se pueden clasificar dentro de los procesos, entonces agrupando de esta manera nuestros procesos de fabricación rápidamente. Tengo muy claro el material, todo lo que hace el material y sus propiedades lo puedo llevar a las propiedades y características de fabricación y puedo tener unos productos completamente diferenciados. Pero pues obviamente acá hay un trabajo que habla del diseño emocional, ¿no? Diseño pues centrado pues como en generar reacciones sensoriales. Alessi
junto con el diseñador Stefano Giovannoni, diseñó una serie de productos que están enmarcados dentro del Happy Design, una tendencia de diseño feliz. Acá encontramos formas huecas como un exprimidor, un portahuevos. Todos estos productos Donald Norman habla de que ya no nos interesa tanto que funcione, porque el producto básico, o sea, debe funcionar, debe ser confiable, o sea, debe ser seguro, ya debe ser usable, o sea, que yo aprendo rápido, no me va a generar un shock, un problema cuando lo use, y además de eso, cuando lo use, lo más importante para mí es que sea placentero. Entonces, mire Norman lo que dice. Entonces, esta es una adaptación de la pirámide de Maslow según las necesidades de los usuarios. Donald Norman habla sobre dominar las características físicas, lo netamente perceptual, es lo más importante frente a un diseño, y lo más importante es me lo quedo, luego cuánto cuesta y luego pienso para qué sirve. O sea, es tan importante que me gustó tanto que yo lo compro, o sea, pago por él. Eso es lo que hoy por hoy está pasando. Entonces, estos son los relojes Swatch. Dice, no es una empresa de relojes, es una empresa de emociones. Y si ustedes ven, pues todo está como muy conectado con la publicidad, ¿no? Como que la imagen, pues con el color y demás. Acá hablando de esta frase, el poder seductor de determinados objetos materiales y virtuales trasciende las cuestiones de precio y presentación, tanto como para quienes lo adquieren como para quienes lo usan. Entonces, eso es totalmente lo que resume lo anterior. Si nosotros generamos sensaciones, si nosotros generamos emociones, pues eso va a trascender el precio, ¿no? El aspecto externo de un producto a veces es el responsable de que el producto acreciente o rompa la reacción del mercado. Lo que tiene en común es la habilidad para crear un vínculo emocional con el público, casi cierta necesidad. Hay cosas que usted, por más de que sean interesantes, funcionales, usted no crea un vínculo. Hay elementos básicos, pero que usted le genere emociones. Diseñar productos placenteros y agradables. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué emoción provocará tu próximo diseño? Acá tenemos un kit de saleros que se llaman Samba, un diseño de Ingrid Remember de Londres. Entonces, ¿qué sensación puede generar este producto? Entonces, pues la cara puede ser de sorpresa, puede ser de felicidad, intriga, una emoción como de risa. Y pues la idea de Samba es como evocar pues las maracas, ¿no? Entonces, ahí está el tema del pimentero y el salero, muy pues, o sea, saliéndolos de la forma tradicional y ver el elemento como ya pasándonos a algo emocional. Pero eso básicamente pues toca el tema totalmente de los materiales. Acá hablamos de continuando con el tema de los procesos de fabricación y las formas huecas, el diseño por rotomoldeo, y hay una frase que dice, los hogares se convertirán en templos y los objetos en sus ídolos. O sea, ya no vamos a tener un mueble común, vamos a tener un mueble de exhibición casi como un símbolo, casi como una obra de arte. Entonces, en rotomoldeo, pues ahí existen distintos productos, distintos sectores, pero yo como llevo de pronto este material, este proceso a otro punto que sea completamente nuevo. Nueva forma, nueva función. Entonces, este es una lámpara, pues el diseñador lo que busca es que yo me lo pueda poner y llevar. Es un gel que tiene adentro, entonces una bolsa que es soplada, pues es una bolsa. ¿Quién le va a ver que la función de una bolsa pueda tener ese tipo de sensaciones, ¿no? Es como una amiga, ¿no? Y hay diferentes conceptos alrededor de lo que me pongo en el hombro. El diseño le sonríe a la gente. Distintos productos poliméricos creando sensaciones. Este producto vale, sí, la escobilla de baño. ¿Quién pensaría que puede ser un producto pues, que no va a estar escondido en el último rincón del baño, sino que puede estar expuesto y se ve interesante? Entonces, como una planta, un destapador y una batidora manual. Expresar los pensamientos y las emociones. Este es un producto que hizo Caetano, pues que ya hace mucho tiempo, se llama App. El producto, desde la fabricación es muy interesante, pero desde la transportabilidad y cómo llega a otro punto, formas macizas con estructura. Entonces, se unen los dos materiales, el material A, material B, de poliuretano, componente A y B, se unen y crece el mueble. El mueble es plano, por eso se llama App.
que crece, que se levanta. Entonces, Caetano genera este producto completamente innovador. Karim Rashid diseña a partir de materiales laminares, entonces llevar la lámina del material a otro escenario, de pronto no como lo vemos normalmente, y lo lleva a un escenario, por ejemplo, diseñó para Issey Miyake una cartera, una mochila. Acá también elementos aprovechando la propiedad óptica, la propiedad térmica, entonces cómo hago más interesante ese elemento para coger cosas calientes. La función se une con lo decorativo, lo productivo y lo artístico se mezclan. O sea, como los que antes peleaban completamente la fabricación y el tema que no, son tiempos, son costos, pero bueno, pues, y lo artístico por allá no, ambos tenemos que hablar un tema, porque ambos necesitamos vender. Y pues acá vemos como un ejemplo, es comida para, los contenedores de comida para gatos y perros decorativos, ¿sí? Subvertir la utilidad de los materiales, y quiero hacer en especial énfasis porque uno no se imaginaría un tubo extruido utilizado para hacer un contenedor o para hacer un portafrutas. Entonces mire que esta es la tubería extruida, pero tiene unos cortes y está ensamblada de tal forma que es un contenedor, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo? O también los hermanos Carpana diseñaron a partir de mangueras, diseñaron una silla. Entonces, escuchemos algunas preguntas. Bueno, Andrés, entonces el público hace unas preguntas. La primera es si, buscando cerrar la brecha de desarrollo en Colombia, el país, ¿en qué se debe actualizar primero? ¿En procesos de manufactura o en metodologías de diseño? Sí, es una excelente pregunta. Tenemos dos áreas que tienen que hablar el mismo lenguaje, o sea, la producción, el método de diseño para innovar. Creo que ambos, la invitación prácticamente es a que ambas deben tener estrategias sinérgicas. Hablamos de esta metodología de Kansei, que hablaba sobre las sensaciones, ¿no?, de los productos, pero esta ingeniería Kansei nunca se alejó de la calidad, nunca se alejó de la productividad, ¿sí? Siempre estuvo muy cercana como al orden de la ingeniería, ¿no? O sea, como toda la fabricación. Entonces, pienso que las metodologías están, o sea, las metodologías existen y seguirán creándose nuevas, pero para Colombia es muy pertinente que empecemos a ver el mercado, ¿no? Y empecemos a ver lo que tenemos, nuestras tecnologías, que son muchas. Es que por eso es la idea de presentarles esta metodología de desarrollo de productos poliméricos, es que no comencemos por ver lo que hay allá, o sea, no esperemos ir a una feria, ver lo que están haciendo otros para devolvernos a nuestro contexto, hacer maquila, a hacer productos que son iguales, sino veamos nuestras tecnologías, veamos lo que tenemos, o sea, que en última son las mismas que están afuera. Una menos que otra, y desde ahí, desde el conocimiento muy profundo de los materiales y de los procesos, empezar a generar productos que, como hablaba ahora, el tema de las emociones, el tema de experiencias, generar experiencias. Entonces el diálogo entre la ingeniería y el diseño, que en últimas tienen que ser una, ¿no? O sea, no se van a separar, son áreas del conocimiento que están muy diferenciadas en la academia, pero que en la industria tienen que dejar de serlo. Gracias. Hay otra pregunta. Dice, ¿por qué muchas empresas no tienen área de diseño? ¿Es una tendencia de un modelo de gerencia o es solo buscando ahorro? Bueno, esta pregunta también, ¿no? Preguntas muy buenas. Pues el área de diseño es una industria, como pues las empresas grandes lo conciben como vital. O sea, las pymes y las medianas consideran, como veíamos en los métodos arcaicos, que la producción solamente era el que iba a poner la plata pues en los bolsillos, y pues resulta que no.
Hoy por hoy, empresas muy pequeñas alrededor del mundo, y por eso hablaba de Frog Design, de empresas que no son muy grandes, no son muy grandes, hay P18, bueno, hay unas empresas incluso acá en Colombia, pequeños diseñadores que han empezado a generar rentabilidad muy interesante en mercados exteriores, pero porque no diseñan, incluso no diseñan para el mercado colombiano, diseñan para ponerlo afuera. Entonces, yo pensaría que, ¿por qué no tienen? Porque pues es falta de conocimiento, falta de interés de abrir ese espacio. O sea, si tenemos una área administrativa, porque hay un economista, porque hay un contador, porque hay un administrador, debemos tener un área de diseño, ¿sí? Tenemos área de ingeniería, tenemos al ingeniero mecánico, al ingeniero industrial, tenemos que tener el área de diseño. Entonces, es darle el lugar, darle la importancia para que pues estos procesos se den, pero también la academia acercarse pues insistiendo a la empresa. Bueno, en este momento no hay más preguntas. Les recordamos a las personas que nos están acompañando que por favor se registren en el listado de asistencia que está en el chat. El centro ASTIN va a certificar la asistencia a este evento y es indispensable para la certificación pues que estén registrados en el listado de asistencia. Recuerden que lo encuentran en el chat. Bueno, sí, perfecto. Sí, ya para cerrar el conversatorio, quiero hablarles sobre nuestras experiencias en el centro ASTIN, pues en cuanto a este desarrollo de productos. Acá pues tenemos un equipo de diseño pues en que en su momento estaba organizado por un ingeniero industrial, estaba organizado por un diseñador de moldes, un diseñador industrial que es Luis Felipe Cabrera, que fue el que desarrolló este producto, un instructor de nuestro centro. Este producto fue pensado para poner accesorios, lápices principalmente, borradores y demás, para nuestros aprendices que ingresan, y también como un souvenir pues para los aprendices, pero también para gente que se acercaba a los servicios tecnológicos. También pensado así, o sea, fue pensado desde el proceso de fabricación. Tenemos un cabezal de extrusión, vamos a modificar el cabezal de extrusión, ¿qué podemos hacer con él? Y entonces desde ahí, tenemos este material, tenemos este proceso, empecemos a ver desde ahí qué elementos interesantes salieron, y pues Felipe diseñó este producto. También luego tuvimos otro requerimiento, ya como el sector pues, de la salud ocupacional y seguridad industrial, y también pues participaron el equipo de diseño. Estuve ahí presente con otro instructor, David Paredes, Luis Felipe Cabrera, y el ingeniero de moldes, Diego Vidarte. Aquí pues ya hay como no es un diseño radical, sino vamos a ver pues las gafas convencionales de seguridad pues tienen pues una forma muy rústica o muy lineal o muy, sí, porque desde la fabricación el concepto es que eso es más barato, pero pues acá se intentó generar una estilización de la forma, pues hicieron muchos desarrollos, casi que se viera como unas gafas Oakley, ¿no? Y desde ahí Felipe modeló y diseñó los procesos finales del apoyo de las gafas. También acá pues fue un requerimiento, se tenía el empaque, se tenía el contenedor, pero no se tenía la tapa, y pues se hicieron muchísimas propuestas. Esto fue un conjunto con todas las personas que están en el centro, y pues se desarrolló la tapa del termo. En este fue un proceso interinstitucional, donde también fue un trabajo en equipo de diseño, y pues uno que está actualmente pues en desarrollo, que es hay un requerimiento desde el sector de las moras. Son moras grandes, se quieren exportar, pero no se quieren exportar pues como tradicionalmente, ¿no? Como en un empaque, una bolsa, sino que se quieren poner en un empaque pues que resalte la posibilidad de que la mora se vea, y adicional pues que generar como una individualización de las moras. Entonces aquí se ven que se pueden seccionar las moras, en este también es un hexágono y se puede seccionar. Entonces la idea es que sea más como un snack saludable.
tenemos pues muchas de las referencias que pues desde todas las metodologías que se han planteado. Recomiendo, me parece muy interesante, los ultramateriales, formas en que los materiales cambian el mundo, ¿no? Entonces eso, como respondiendo también allá, es esa pregunta tan interesante que nos hicieron ahora sobre el de que, pues, qué tiene que hacer la industria, y es que es como entender un poco más eso, con lo que tenemos, y desde ahí, desde esas propiedades de esos materiales y desde esos procesos, empezar a generar productos nuevos. Bueno, muchas gracias. Este es todo nuestro webinar. Les agradezco. Hay una pregunta. Sí, hay otra pregunta. ¿Cómo se vislumbran las tendencias del diseño de productos plásticos en Colombia? Bueno, la tendencia en Colombia pues está en el empaque, ¿no? O sea, el empaque es como lo que más nos piden. Entonces nos piden empaques para frutas, para alimentos, sobre todo ese sector es como muy fuerte. Pienso que si la industria sí, o sea, sigue pues como con la línea de producción y la que le da el día a día el dinero del empaque, pues continúa generando las botellas y demás, pero sí empieza a abrir los ojos hacia otros, que esos mismos procesos, que esos mismos materiales y esas propiedades, meterse en otras áreas, podrían también innovar. Entonces, ¿cómo se vislumbra? Pues que debemos continuar en el sector del empaque, hacernos muy fuertes, hacernos los mejores en la calidad, en la posibilidad de desarrollar productos diferenciadores, pero también con una mirada innovadora, ¿no? Como con una mirada diferenciadora. Para el próximo miércoles tenemos más webinars para que por favor continúen y nos acompañen y que hagan parte pues de este regalo pues que el Astin Sena les está entregando. Muchas gracias. Hasta luego.